Buenas tardes y bienvenidos, tras la pausa estival, a esta nueva sesión del aula Francisco Morán que organiza la Asociación Meteorológica Española. Como podemos ver en la pantalla, la charla de hoy tiene como título Calentamientos súbitos estratosféricos, fenómenos estratosféricos con efectos globales. Me alegra que de nuevo en este foro del aula Morán se trate un tema sobre la circulación estratosférica, ya que en junio pasado tuvimos una interesante charla sobre cómo se está acelerando esta circulación y algunos de los efectos e impactos que ello conlleva. Así pues, ciertamente los fuertes cambios en la estratosfera tiene sus consecuencias, sus efectos en las condiciones atmosféricas en superficie. De ahí que surgió ya a partir del año 2000 aproximadamente el auge por estudiar la estratosfera con fines predictivos de la troposfera. Así que hoy, en esta ocasión, tenemos la oportunidad de que Blanca Yarzabuena Porras nos hable precisamente de los cambios súbitos estratosféricos. Así que pero antes de que inicie la charla, permitidme hacer una breve reseña académica y profesional de nuestra ponente. Blanca es licenciada en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid, doctora en Física por esta misma universidad, y precisamente su tesis doctoral trató de este tema que abordamos en esta charla de hoy, porque su título concretamente fue el siguiente: estudio de los calentamientos estratosféricos en el hemisferio norte y su huella troposférica. Dos puntos: pasado reciente, presente y futuro. Así pues, evidentemente, tenemos una ponente muy apropiada para la temática. Bien, actualmente Blanca es profesora contratada doctora en el Departamento de Física de la Tierra y Astronomía de la Universidad Complutense de Madrid. Previamente estuvo trabajando como investigadora postdoctoral en la Universidad Libre de Berlín, en Alemania, y después en la Universidad de Exeter, en Reino Unido. En cuanto a su investigación, de una manera concisa, podemos decir que se centra en el análisis de la variabilidad estratosférica polar boreal y su acoplamiento con la troposfera, en escalas que van desde la escala subestacional, es decir, intraestacional, hasta proyecciones del cambio climático. Pero últimamente, en los últimos años, también investiga el impacto de este acoplamiento estratosfera-troposfera en otros componentes del sistema climático, como es en el hielo marino. Así pues, sus trabajos han sido pioneros en mostrar el efecto que existe en la circulación troposférica y en el hielo marino de la fecha en que ocurre la ruptura del vórtice polar todos los años en primavera del hemisferio norte. Y además, sus publicaciones también han constituido una aportación importante en el mejor conocimiento de los calentamientos súbitos estratosféricos, de manera que se muestra cómo existen todavía importantes incertidumbres en cómo estos fenómenos que ocurren ocasionalmente en invierno, cómo estos fenómenos pueden afectar al cambio climático, y por tanto estas incertidumbres se trasladan a incertidumbres en las proyecciones troposféricas. Esta trayectoria investigadora de Blanca se ha desarrollado en un ámbito internacional, de manera que ha tenido la oportunidad de participar en proyectos dentro del macroprograma internacional de investigación sobre el clima. De hecho, podéis encontrar más detalles en el breve currículum que está incorporado en la página web de la AMAN y que en este momento está en la misma portada. Así que os invito a que le echéis un vistacito para algunos detallitos más al respecto. Solo decir este apunte y que esta experiencia
a nivel internacional, junto con su liderazgo en un proyecto del Plan Nacional, ha constituido la base por la que actualmente dirige un grupo de trabajo cuyo objetivo es precisamente la predictibilidad de los calentamientos súbitos estratosféricos en modelos de predicción subestacional, es decir, intraestacional a estacional. Y por último mencionar que Blanca Yarzabuena es actualmente vocal del Comité Nacional Español del Programa Internacional CLIVAR, es decir, de variabilidad y predecibilidad climáticas. Así pues, como decía anteriormente, es un lujo contar con Blanca para impartir la charla de hoy. Así que, Blanca, muchas gracias por tu presencia. Y antes de darle la palabra, permitidme recordar una cosa importante, y es que, bueno, después de la charla se abrirá un turno de preguntas, comentarios, turno, segunda fase, a la que, bueno, os animo a que participéis. Pero como este evento se está grabando, de hecho se quedará grabado en un vídeo en YouTube, en el YouTube, en la cadena YouTube del AME, aquellos que quieran participar en ese turno de preguntas o comentarios, etcétera, y no quieran mostrar su imagen, pues que lo puede hacer perfectamente, bien utilizando el audio o bien por chat. Así que, por favor, que esto no sea impedimento para vuestra participación. Y ahora sí, ahora ya cedo la palabra a Blanca, que, bueno, pues cuando quieras, y de nuevo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, muchas gracias a vosotros por la presentación y sobre todo por la invitación para dar el seminario. Bueno, como bien ha indicado Encarna, esta charla realmente es una introducción a los calentamientos súbitos estratosféricos, que como su nombre indica, pues son fenómenos que se producen en la estratosfera, pero como bien ya ha indicado Encarna, sus efectos se extienden más allá de esa capa, ¿no? Y luego entenderemos un poco más esta foto que aparece en la portada con esta nevada en Reino Unido. Bueno, seguro que estamos ya muy familiarizados con el término de calentamiento súbito estratosférico, puesto que últimamente cada vez aparece de manera más frecuente en los medios de comunicación y en las redes sociales. Un ejemplo es, por ejemplo, este recorte que vemos aquí de enero del 2023 del periódico El Mundo, donde nos avisa de la posibilidad de un calentamiento súbito y sobre todo pues de los efectos que luego podríamos sufrir en la península ibérica de una manera quizá un poco sensacionalista, ¿no? Pero bueno, pero no solo son los medios nacionales, sino también en los medios internacionales, pues también se interesan por estos fenómenos, como una muestra es pues esta noticia de Sky News de finales de diciembre del 2023, en la que también advertía de la predicción de otro calentamiento súbito que podría afectar al norte de Europa en enero. Como vemos, estos son simplemente dos ejemplos de este interés por los calentamientos súbitos y de estas apariciones en los medios de comunicación. Pero no solo son los medios de comunicación los que se interesan cada vez más por estos fenómenos, sino también la población en general. Y un ejemplo pues, es precisamente pues, las búsquedas en Internet del término stratospheric warming desde enero del 2004 hasta la actualidad, donde vemos que poco a poco cada vez pues aparecen más búsquedas, sobre todo y con picos, sobre todo, y estos picos cada vez más frecuentes, y bueno, estos picos normalmente suelen ser en invierno, cuando se producen los calentamientos súbitos, como veremos ahora, como por ejemplo este super pico de enero del 2023. Bueno, todo esto pues, nos lleva a pensar y a querer saber más sobre estos fenómenos, entiendo, y sobre todo pues para ver qué son, ¿no? Y pues el esquema, precisamente esta charla va a tratar de dar un poco más, de describir un poco más estos eventos, y en principio voy a abordar estas tres preguntas. Primero, ¿qué son los calentamientos súbitos estratosféricos? Cómo se producen y cuáles son sus efectos más allá de la estratosfera. Y en particular me voy a centrar en la troposfera, puesto que es aquí donde vivimos, ¿no? Bueno, pues comenzamos por los calentamientos súbitos estratosféricos. Para poder describirlos, voy a describir, necesito pues, contextualizar y describir cuál es la situación típica de la estratosfera en invierno
¿vale? Y para ello, que os voy a mostrar esta figura, que creo que ya alguna similar ya ha aparecido en el seminario anterior que comentaba Encarna, en donde vemos la climatología en diciembre, enero y febrero de la media zonal, es decir, promediada en todas las longitudes para cada latitud, de la temperatura. Vemos en el eje X tenemos la latitud y aquí en el eje Y pues tenemos la altura en hectopascales. Obviamente lo que vemos al principio de todo, pues en los niveles más bajos, pues vemos cómo la temperatura disminuye con la altura, típico de la troposfera, hasta que alcanza la tropopausa, sobre todo la tropopausa tropical está muy fría, como vemos, colores azules indican temperaturas más frías, y vemos que a partir de más arriba, según ascendemos, ya cambia el comportamiento de la temperatura y la temperatura ahora empieza a aumentar con la altura, lo típico de en la estratosfera, como consecuencia de esa composición de la estratosfera, en particular de la distribución del ozono, ¿no? Bien, sin embargo, si miramos en el hemisferio de invierno y en la región polar, identificamos también valores bastante fríos de temperatura y sobre todo, de hecho, bueno, pues esto no nos sorprende dado que no nos llega radiación solar. Y si, por ejemplo, nos fijamos en un nivel de 10 hectopascales, que es la estratosfera media, y sería, pues, y de hecho, a partir de ahora me voy a referir bastante a ese nivel, pues vemos que efectivamente pues, se establece una fuerte diferencia de temperatura entre latitudes altas, con temperaturas muy bajas, y latitudes más bajas, medias o más tropicales. Como consecuencia de esta fuerte diferencia de temperatura, o lo que decimos, un fuerte gradiente meridional de temperatura negativo, pues se establece, y obviamente el efecto de la rotación de la Tierra, se establece una fuerte circulación ciclónica, que podemos verlo en la climatología también invernal, en este caso de la media zonal, del viento zonal, se distingue por estos valores positivos de viento, que serían pues, vientos del oeste, ¿vale? Precisamente a estos fuertes vientos, tenemos como un chorro en la es un chorro que se denomina el Polar Night Jet, el chorro de la noche polar. Una cosa importante es que, sin embargo, si nos fijamos ahora en el hemisferio de verano, sin embargo, ahí lo que tenemos, ya no tenemos esa distribución de la temperatura y lo que tenemos es pues todo lo contrario, vientos del este, ¿vale? Por tanto, esta fuerte circulación ciclónica, este chorro de la noche polar, solo la tenemos cuando estamos en invierno. Bueno, pues precisamente toda esta estructura de circulación ciclónica, toda esa región, esa masa de aire, ¿vale? Localizada y delimitada por este chorro, es a lo que vamos a llamar el vórtice polar. Si queremos verlo en una forma, pues en 3 dimensiones, pues aquí podemos ver un esquema de un vórtice bien formado, en donde vemos que efectivamente tenemos una estructura que aparece un poco en forma de embudo, localizada centrado sobre el polo. Y como vemos en niveles altos en la estratosfera. Bien, esto sería la situación típica. Sin embargo, en ocasiones lo que tenemos es la situación cambia totalmente. Y, por ejemplo, ese es el caso del 15 de febrero del 2018, en donde vemos también la distribución, en este caso, también de la media zonal de la temperatura para ese día, y vemos, si de nuevo nos fijamos en 10 hectopascales y en latitudes altas, vemos temperaturas mucho más elevadas que en la climatología y, sobre todo y mucho más importante, que ahora la región polar se encuentra más cálida que latitudes más bajas. Por tanto, ese gradiente meridional de temperatura ha cambiado incluso de signo. De nuevo, consecuentemente, también los vientos también se han cambiado y, de hecho, en lugar de tener estos vientos del oeste, lo que tenemos ahora, para ese día, teníamos vientos del este. Bueno, pues precisamente este 15 de febrero del 2018 pertenece a un episodio de un calentamiento estratosférico. Y como podemos pensar, dado que efectivamente ahora nos ha cambiado todo, incluso la circulación, pues también es el vórtice polar en estos casos, pues obviamente se ha debilitado y lo que decimos se ha producido una ruptura.
De hecho, si ahora vemos lo mismo, ese mismo dibujo, de esa misma representación del vórtice en 3 dimensiones, vemos que ahora puede suceder que el vórtice, durante el calentamiento súbito, pues pueda tener un aspecto de este estilo, en donde vemos que ahora ya el vórtice en sí, este vórtice bien formado ha desaparecido. Lo que tenemos son 2 vórtices pequeñitos, lo que llamamos vórtices hijas, y además que ya no se encuentran sobre el polo, sino ligeramente hacia latitudes más bajas. En estos casos se dice que el calentamiento súbito ha sido de tipo split o de rotura, ¿vale? En otros casos, el vórtice se debilita simplemente y además lo que sucede es que se desplaza hacia fuera del polo y normalmente suele ser hacia Eurasia, ¿vale? Y de hecho es algo que podemos ver aquí, mucho más débil y como vemos desplazada hasta la región euroatlántica. Este tipo de eventos es a lo que llamamos calentamientos súbitos tipo displacement o precisamente de desplazamiento. Bien, bueno, pues hasta ahora podemos entender por qué se llaman calentamientos y estratosféricos, dado que hemos visto ese calentamiento en la estratosfera polar, ¿verdad? Sin embargo, todavía no entendemos por qué se llaman súbitos. Y para poder comprenderlo, muestro aquí la evolución diaria, desde primeros de noviembre hasta mediados de abril, de la temperatura promediada sobre la región polar, también al nivel de 10 hectopascales. La línea negra lo que nos indica es la media la climatología, mientras que la línea verde lo que nos indica es pues la evolución de esa temperatura, pero solamente para el invierno del 2017-18. Y lo que vemos es precisamente, pues bueno, durante este invierno, es invierno del 17-18, al principio tenemos incluso temperaturas por debajo de lo normal. Sin embargo, a partir de pues, finales de enero, principios de febrero, comienza a producirse un aumento de la temperatura muy rápido, sobre todo en los últimos días, muy rápido, aquí a mediados de febrero, alcanzando pues, unas temperaturas muy elevadas, incluso superando en ese caso una desviación y media estándar por encima de la media. Paralelamente, a la vez, si miramos el viento en 60 grados norte y en 10 hectopascales, que se corresponde justo en 10 hectopascales con el centro de ese chorro que indicaba y que nos va a dar una medida, por ejemplo, precisamente de la intensidad del vórtice polar, vemos que, de nuevo, también tenemos vientos positivos, vientos del oeste durante principios del invierno, hasta que de repente, de nuevo, a primeros de febrero, se produce una fuerte deceleración que de hecho en muy pocos días pasamos de más de 40 metros por segundo a menos de menos 20 metros por segundo. Una fuerte deceleración abrupta. Por tanto, estos cambios tan abruptos ya nos explican por qué de ahí el nombre también de calentamiento, de súbito, ¿no? Ese término de súbito. Una cosa interesante también es que una vez que cesa el evento, podemos ver cómo, por ejemplo, el viento vuelve a pasar a ser del oeste. Es decir, y de hecho alcanza valores cercanos a la climatología. Es verdad que estamos en marzo aquí y vemos que ya empieza a llegar radiación solar y el vórtice se va poco a poco debilitando, ¿no? Pero bueno, de nuevo lo que quería decir es que el vórtice se vuelve a recuperar tras este evento. Como podemos entender, dado esta intensidad de estos episodios, son eventos extraordinarios y se producen del orden de 6 eventos por cada 10 inviernos, ¿vale? Principalmente suceden en el hemisferio norte, en breve entenderemos por qué, y de hecho solo se ha identificado un calentamiento súbito estratosférico en el que se hubiera producido esta inversión del viento y recuperación en 2002, en septiembre del 2002, en el hemisferio sur. Bien, bueno, pues ya hemos visto qué son estos calentamientos súbitos y ahora nos preguntamos, bueno, ¿y cómo se producen, no? Bueno, pues para ello de nuevo voy a empezar con la situación típica para luego poder entender cuál es el cambio que se produce para que aparezcan estos eventos, ¿no? Bueno, aquí estamos en la troposfera, se ven estas ondulaciones del flujo, ¿verdad?
que son representativas de esas ondas de Rossby, que ya sabemos, bueno, pues que se deben pues, a ese contraste térmico entre continente y océano, así como también pues, la orografía, y por tanto sabemos que la actividad de ondas de Rossby, como consecuencia de esa diferencia en la distribución de continente entre el hemisferio norte y el hemisferio sur, pues la actividad de onda de Rossby en el hemisferio norte es más alta, es mucho mayor que en el hemisferio sur. Bien, esto es algo que vamos a ver, nos quedamos con ello. Bueno, estas ondas, igual que se propagan en la horizontal, también se van a propagar en la vertical y se van a propagar hacia arriba. Sobre todo las ondas de Rossby más largas son las que se van a propagar a la estratosfera y una muestra de ello, para que veamos esa propagación, muestro aquí la climatología del flujo de Elias-Epan. Por ahora vamos a centrarnos solo en los vectores que nos dan precisamente una idea de esa propagación de las ondas. Y por tanto, como vemos, efectivamente, aquí tenemos la latitud, altura, y vemos cómo efectivamente estas ondas se propagan desde la troposfera hacia la estratosfera. Lo que sucede es que estas ondas, al ir ascendiendo, van aumentando su amplitud y, al igual que sucede con las olas en el mar, rompen. Incluyo aquí este esquema que me ha parecido de Meltoffice bastante representativo y muy de algo como esas ondas de Rossby rompían como una ola del mar. Bueno, lo que sucede es que al romper depositan momento del este. Y como hemos visto, el vórtice eran vientos del oeste, con lo cual al depositar momento del este, pues van a decelerar el vórtice. De hecho, ahora sí que en esta figura de la derecha nos vamos a centrar en colores, en los sombreados, que nos dan precisamente la divergencia del flujo de Elias-Epan, que nos una medida de la aceleración del flujo medio como consecuencia de esa disipación de ondas, ¿no? Y vemos efectivamente esos valores azules, ¿vale? Que nos indican valores negativos, convergencia y valores de aceleración, ¿vale? De hecho, lo que sucede, esto como digo, por ahora estamos en la climatología, pues como al debilitarse el vórtice, bueno, pues lo que va a pasar es que también por Coriolis el aire también se desvía hacia el polo y desciende. Al descender sobre el polo, ¿vale? Pues se va a producir una compresión y al comprimirse, pues se va a calentar. No porque tengamos una fuente de calor, sino simplemente por esa compresión. Es un calentamiento adiabático, ¿no? Esto, como digo, y de hecho aquí podemos ver un ejemplo, en la medida de esta circulación, que se establece una cierta circulación como consecuencia de esta ruptura de ondas, ¿vale? Que creo que ya ha sido mencionada esa circulación estratosférica que ya se ha mencionado en el seminario anterior. Bueno, como digo, esto sucede típicamente en invierno y de hecho, sobre todo en el hemisferio norte, ya hemos visto que la actividad de onda es mayor y de hecho lo que sucede es que la estratosfera polar en invierno en el hemisferio norte, sobre todo, pues tiene unas temperaturas que aunque son muy frías, ya las hemos visto, son menos frías o más cálidas de lo que esperaríamos simplemente por procesos radiativos. Bueno, pero imaginemos que ahora, en lugar de que sea, bueno, simplemente algo más cálido de lo que esperaríamos por procesos radiativos, imaginemos que de repente se produce una fuerte disipación de ondas. En ese caso, tendríamos un fuerte calentamiento polar y entonces tendríamos precisamente ese calentamiento súbito estratosférico. Bueno, pues ya sabemos un poco entonces cómo se van a producir estos calentamientos súbitos. Lo que pasa es que ahora nos preguntamos, bueno, ¿y por qué se produce esa fuerte disipación de ondas en la estratosfera? ¿Por qué esa fuerte actividad de ondas en la estratosfera? Bueno, pues tenemos dos razones. Lo primero de todo, hemos dicho que las principales fuentes de ondas se encuentran en la troposfera, con lo cual, pues una de las causas de esta fuerte actividad de onda en la estratosfera puede ser simplemente que haya un aumento de la actividad de onda en la troposfera que luego se propaga hacia arriba. Y eso puede suceder pues, por simplemente variabilidad interna troposférica, por ejemplo, por bloqueos. De hecho, aquí vemos a la derecha
el geopotencial en 250 hectopascales, justo unos días antes de otro calentamiento súbito, de que se produjera otro calentamiento súbito en enero del 2009, en donde vemos esta fuerte dorsal sobre en la costa oeste de Canadá y Estados Unidos, que de hecho fue un intenso bloqueo, ¿vale? Pero aparte de esta variabilidad interna, también no es troposférica, pues también pueden existir ciertos forzamientos externos, ¿vale? Bueno, procedente, por ejemplo, del océano. Por ejemplo, se ha visto que el ENSO, y en particular la fase del Niño, pues intensifica también parte de esa actividad de onda y existe una mayor probabilidad de ocurrencia de calentamientos súbitos durante esa fase del ENSO. O la oscilación de Canal del Pacífico. También últimamente se ha estado viendo que la pérdida de hielo marino en ciertas regiones, sobre todo la región del mar de Barents-Kara, a comienzos del invierno, pues también establece como un tren de ondas que va a dar lugar también a una actividad de onda más elevada en la troposfera. Bueno, pero existe otra posibilidad, otra opción. Y otra de las causas para la fuerte actividad de onda en la estratosfera es que bueno, la actividad de onda en la troposfera no sea muy diferente de la climatológica, pero que en la estratosfera se produzca al entrar, pues se produzca una amplificación de la actividad de onda. Yo diría como que por un proceso de resonancia de ondas, ¿no? Como similar a lo que estaríamos como cuando cuando tenemos una caja de resonancia en un instrumento musical. Bueno, pues también es donde produce una amplificación, ¿no?, de ondas en la estratosfera. Y al igual que en el caso de precisamente de una caja de resonancia, pues también que tiene que tener una forma determinada, pues también se ha visto, ¿vale? Esto se sigue estudiando y analizando, se ha visto que es necesario que el vórtice se encuentre en una forma determinada, ¿vale? Y de hecho, pues se ha visto que este es tenemos aquí, esto sería como el vórtice, la forma típica del vórtice. Bueno, estos son precisamente lo que hemos visto antes pues, en un diagrama del viento, ¿vale? Climatológico, ¿vale? El viento zonal. Este sería el vórtice típico, pues cerca de latitudes altas, y vemos como también tienes el Polar Night, pues tiene esa cierta inclinación, una forma de embudo, ¿no? Y lo que vemos es que esto sería el vórtice típico, pero en el caso de esa situación de vórtice precondicionado, en esos casos el vórtice se encuentra pues más débil, ¿vale? Y lo que vemos también es que, además, con menos inclinación, de hecho, más centrado, además, sobre el polo norte y como más, en lugar de esa forma de embudo, quizá más una forma de cilindro, ¿no? Bueno, pues más o menos ya hemos visto cómo se producen los calentamientos súbitos. Ahora vamos a pasar a cuáles son los efectos de estos eventos más allá de la estratosfera. Y de hecho, vemos que los calentamientos súbitos van a afectar a la atmósfera entera. Aquí se extienden más allá de la estratosfera y vemos multitud en este gráfico de ejemplos de efectos en la ionosfera, en la circulación, por supuesto, de Bruder-Dobson, en la distribución del ozono, también, por supuesto, en la composición de la alta atmósfera, incluso en las corrientes superficiales del océano y y también pues en la circulación atmosférica cerca de superficie. Y de hecho es de eso de lo que precisamente voy a tratar ahora, ¿vale?, en esta última parte. Bueno, pues lo primero de todo, para que alcance, por supuesto, la troposfera, ¿no?, pues la señal de los calentamientos súbitos tiene que descender. Y para poneros un ejemplo de ese descenso, aquí os muestro también la evolución desde el 25 de noviembre hasta el 25 de marzo de 2009. En contornos tenemos las anomalías de la temperatura sobre el polo.
Y en colores lo que tenemos es el viento en 60 grados norte, que ya habíamos visto que era ese centro del chorro, ¿no? Donde más o menos se localizaba ese chorro del Polar Night Jet. Bueno, lo que vemos es que al comienzo del invierno, efectivamente, pues tenemos vientos del oeste, vientos positivos, vientos del oeste, y sin embargo, justo a finales de enero, se produce un cambio y lo que tenemos son en colores valores negativos, vientos del este, y además lo que me interesa es que vamos viendo cómo estos valores negativos van descendiendo y van descendiendo hacia niveles cada vez más bajos, ¿vale? Alcanzando pues, niveles la baja estratosfera. Una cosa importante de la baja que vemos es que en la baja estratosfera permanecen mucho tiempo. Y de hecho, simplemente estos valores negativos van a permanecer, pues como vemos aquí, prácticamente casi más de un mes, ¿vale? Una vez que están ahí en la tropopausa, ¿vale? Luego interaccionan con EDIs y demás en la troposfera y modifican todas las condiciones en la troposfera, ¿vale? Y una cosa importante es que imaginemos que tenemos por encima de nosotros un forzamiento muy constante durante, pues eso, más de un mes, ¿vale? E incluso se habla de que pueden llegar a afectarnos hasta casi 2 meses, ¿vale? Con lo cual, esto es algo bastante importante, ¿vale? Es cierto, esto es para un calentamiento súbito de enero del 2009, ¿vale? Pero es cierto que en la troposfera también pasan muchas más cosas, ¿no? Entonces, en ocasiones, lo que sucede en la troposfera, pues hay veces que para algún evento estratosférico, pues lo que pasa en la troposfera, pues se esconde un poco esa señal estratosférica. Pero bueno, en promedio y en general, pues inducen unas anomalías que pueden en la troposfera que pueden persistir hasta 2 meses después. De hecho, aquí os muestro en promedio para los calentamientos, para los 60 días después de los calentamientos súbitos observados, vemos anomalías cerca de superficie, en presión a nivel del mar, en temperatura 2 metros, en precipitación, como vemos aquí. En el caso de la presión a nivel del mar, vemos que se caracteriza pues, por anomalías por encima de lo normal en latitudes altas y por debajo de lo normal en latitudes medias y en particular en la región euroatlántica, ¿no? En el caso de la temperatura 2 metros, lo que vemos es que tenemos anomalías frías en toda esta región, en latitudes altas de la región eurasiática, y temperaturas por encima de lo normal, en este caso, en el este de Canadá. Y por último, y algo que nos influye sobre todo a nosotros, ¿vale? Son estas anomalías de precipitación, en donde vemos que precisamente pues tenemos anomalías por encima de lo normal en la precipitación en la región pues en la península ibérica, sobre todo en el sector más occidental, en Francia, y todo lo contrario, condiciones más secas en todo lo que sería pues precisamente pues Escandinavia y toda esta zona de latitudes más altas. ¿De acuerdo? Bueno, esto sería para campos medios, ¿vale? De hecho, esto, que no se me olvide mencionar, esto seguro nos recuerda a la fase negativa del patrón de la oscilación del Atlántico Norte, ¿vale? Como digo, todo esto son para campos medios, pero también se han visto que los calentamientos súbitos también se está viendo cada vez más frecuente, más recientemente se ha visto que afectan también a eventos extremos en superficie. Y de hecho, pues aquí tenemos ejemplos de cómo afectan extremos en temperatura, con una mayor frecuencia de olas de frío en toda esta zona de Europa, olas de frío marinas también, o incluso, sobre todo en estas zonas, pues se derrite el hielo o cambios en la distribución del hielo ártico. También, por supuesto, de nuevo, cambios en los extremos de precipitación. De hecho, bueno, pues justamente en toda esta zona que comentaba antes, pues vemos esos eventos, esas inundaciones, ¿no? Bueno, o al menos eventos de precipitación muy elevada, ¿vale? Y de hecho, precisamente me quiero centrar en un caso de estos, como es del evento que llevo hablando casi todo el tiempo, como es el calentamiento súbito del 2018.
Aquí os muestro lo primero cómo se propagó esta señal, para que veáis precisamente, bueno, un caso específico. Vemos en este caso no muestro el viento, sino que lo que muestro es el índice del modo anular del norte, que es, seguro lo conocemos todos, es pues en el caso de la estratosfera, nos da una medida de la intensidad del vórtice polar, y en la troposfera pues lo podemos relacionar con la NAO, ¿vale? Con la oscilación del Atlántico Norte. De hecho, por tanto, valores negativos, ¿vale? En la estratosfera pues precisamente nos indican pues un vórtice más débil. Y lo que vemos es que, efectivamente, pues aquí es cuando se produjo el calentamiento súbito. Y lo que vemos es efectivamente cómo esta señal se propaga hacia niveles más bajos y alcanza la troposfera aproximadamente como 2 semanas más tarde, ¿vale? Y bueno, de hecho fue aproximadamente como a finales de febrero, ¿vale? Y una cosa de nuevo muy importante es que, como vemos, esa gran persistencia en la estratosfera, en la baja estratosfera de estos valores negativos del índice de NAM, y también esa gran persistencia en la troposfera de esa fase negativa de la NAM. De hecho, bueno, pues para marzo del 2018, aquí tenemos, pues los contornos nos dan las anomalías de presión a nivel del mar. Y vemos precisamente estos valores negativos en esta región cerca de la península ibérica, latitudes más bajas, medias, y en latitudes altas valores positivos, típico de esa NAO negativa. Pero lo que me quiero fijar, sobre todo, son en los colores, que a lo mejor se ven un poco mal, el sombreado. Tenemos, ¿vale? Que nos indican condiciones extraordinarias de precipitación en la península ibérica, ¿vale? Y de hecho, bueno, todas las que tienen punteado son anomalías por encima de una desviación y media estándar. Y lo que vemos también son, y que los totales, pero más precisamente en España, tenemos unos totales de precipitación récord, superando en algunos casos pues 5 desviaciones estándar. Bueno, de hecho, para que veáis justamente ese récord de precipitación, aquí os muestro una evolución desde enero hasta finales de marzo de la media climatológica de la precipitación acumulada en la península ibérica, es la línea negra, y la línea azul, por ahora es lo que quiero que nos fijemos, es la precipitación acumulada en el año hidrológico del 17-18, es decir, desde el 1 de octubre. Lo que vemos es que en enero y febrero, ¿vale?, veníamos ya de una fuerte sequía en la península ibérica en el 17-18, y de hecho en enero-febrero teníamos todavía valores muy por debajo de esa media climatológica. Sin embargo, a partir justo de finales de febrero empieza a llover y empezamos a ver unos valores de precipitación acumulada que cada vez van aumentando más, y de hecho son muy superiores por encima, acaban a finales de marzo siendo bastante más, estando por encima de esa media climatológica, ¿vale? Y esto justo coincide con cuando se estableció esa fase negativa de la NAO en la troposfera, ya que llegó la señal de la estratosfera a la troposfera, ¿vale? ¿Y para qué nos sirve todo esto? Ya acabando. Bueno, pues como bien ha indicado Encarna, conocer el estado de la estratosfera polar pues tiene sus aplicaciones. Y considerar la información se ve cada vez de manera más frecuente, que considerar la información de los calentamientos súbitos nos puede ayudar, ¿vale?, en la predicción subestacional a estacional también, ¿vale? Y de hecho en este estudio, ¿vale?, fue uno de los primeros estudios que mostraron cómo con un modelo de predicción estacional hicieron simulaciones en las que se inicializaba en la fecha de un calentamiento súbito. Los compararon con inicializaciones donde no había calentamiento súbito, ¿vale?, que serían las de control. Y lo que vieron es que, bueno, en las inicializadas con el calentamiento súbito, de nuevo para los 16 a 60 días tras la ocurrencia de ese calentamiento súbito, pues se veían efectivamente estos valores. Si nos fijamos aquí en el sombreado, lo que vemos son valores pues de anomalías de temperatura negativas en toda esta región de de Eurasia, y positivas en la región del este de Canadá, ¿vale? Y si comparaban, pues en estas cajitas, ¿vale?,
en esa cajita del norte de Rusia, comparaban la predicción de esas simulaciones inicializadas con el calentamiento súbito con respecto a las de control, veían, utilizando el Correlation Skill Score, veían que una mejora, veían una mejor calidad de la predicción, una mayor skill en la predicción de la temperatura, por ejemplo, en esa región en rosa con respecto a las de control. Y lo mismo en esta región del este de Canadá, que vemos aquí. Algo semejante también sucedía, de nuevo, si nos fijamos en los colores, ¿vale? En los sombreados con la precipitación, que si vemos con la precipitación, vemos que aquí en estas dos cajitas calculaban, vemos, por ejemplo, estos valores, ¿vale? En toda esta zona de la franja del Mediterráneo, bueno, sí, niveles Mediterráneo, sobre todo la península ibérica, pues esos valores de anomalías de precipitación por encima de lo normal y de precipitación por debajo de lo normal en latitudes más altas. Pues si cogiendo en estas cajitas, de nuevo hacían lo mismo para ver el skill score de esas predicciones de la precipitación en esa región y veían cómo era muchísimo mejor en el caso de las inicializadas con calentamientos súbitos que en las simulaciones de control. Por tanto, efectivamente, vemos que considerar la información de los calentamientos súbitos mejora la predicción de la temperatura en superficie y de la precipitación en distintas regiones del hemisferio norte. Y nada más, pues para concluir, bueno, pues en esta charla hemos visto que los calentamientos súbitos estratosféricos pues son los episodios más importantes de la variabilidad estratosférica polar. Hemos visto que tienen un origen dinámico, que los efectos de estos episodios se extienden a otras capas de la atmósfera, como la troposfera, que lo hemos visto, donde son además persistentes, y que además, pues que conocer el estado de la estratosfera polar pues nos puede ayudar para la predicción de cambios en lugares lejanos. Y bueno, simplemente, pues contar, esta foto hace referencia a una fuerte nevada que sucedió en Reino Unido en febrero del 2018, a finales de febrero del 2018, precisamente tras la ocurrencia del calentamiento súbito que he ido indicando. Y bueno, pues nada, estoy abierta a preguntas. Gracias. Muchas gracias, Blanca, por explicarnos todos estos conceptos básicos y característicos de estos fenómenos de los calentamientos súbitos estratosféricos. Y bueno, vamos a ver si los asistentes se animan a participar. Recuerdo, por si ha habido alguna incorporación algo más tarde, que si quieren hacer alguna aclaración, alguna pregunta Blanca o sencillamente un comentario y no quieren mostrar su imagen, pues que lo podéis hacer utilizando solo el audio o bien por chat. Yo estaré pendiente de si hay alguna consulta. Y bueno, y si nos anima la gente, pues voy a romper el hielo, de alguna manera. Vale. A ver, Blanca, hay una pregunta de cajón, pero bueno, lo voy a dejar ahí reservada por si alguien la formula. Y vale. Antes, vamos a ver, referente a los precursores, sí. Nos has comentado, bueno, me gustaría que matizaras un poquito la asociación entre lo que es un evento niño como un precursor de que ocurra uno de estos calentamientos súbitos estratosféricos. Lo digo porque efectivamente, que lo aclaré un poquito, porque el hecho de que ocurra un niño durante los meses previos no sistemáticamente signifique que vaya a ocurrir un calentamiento, un fenómeno de estos. Entonces, no, por supuesto. Contarás por ahí porque de hecho ha habido, de hecho creo que el caso este de 2018 pues no fue un niño previamente, sino una niña. Entonces me gustaría que matizaras eso un poquito y también, ya para que lo hiles de alguna manera, ¿podrías comentar un poquito que también hay otro factor que sí parece que también es un potencial precursor de los calentamientos súbitos estratosféricos, que es la oscilación cuasi bienal, asociado a la actividad solar, si es máxima o es no máxima, teniendo en cuenta que, por ejemplo, el último calentamiento ocurrió,
si no me falla la memoria, el año, bueno, en 2023, ¿no? En febrero de 2023. Bueno, en el 2024 justo, de hecho hemos tenido unos 24, calentamientos súbitos, de hecho, pero si quieres, 24 no sé también. por dónde empiezo. Bueno, pero bueno, ya te tiro la pelota y todo esto y así a ver Vale. si la gente se anima, ¿eh? Vale, pues Vale, bueno, voy a empezar. gracias. Empiezo justo con lo último, porque ya que estábamos, justo de hecho tengo aquí, lo he buscado por si acaso, Ah, vale. la evolución, ¿lo veis, verdad? Sí, un poquito pequeño, pero sí, nos lo ¿Así cuentas. más grande? Ahora, Vale. ahora sí mejor, gracias. Vale, pues en esta, precisamente, aquí tengo es la evolución de, pues de nuevo, justo la media zonal del viento zonal en 60 grados norte y 10 hectopascales, ¿vale? Lo mismo que hemos estado al principio, ¿no? Y esto es justo para el año, pues para el invierno 23-24, el último. Entonces, no sé si os fijáis que durante este invierno se han producido, pues sí que deceleraciones, ¿vale? Quizá a lo mejor no tan persistentes como en esa que os mostraba del 2018, pero de hecho ha habido pequeñas inversiones del viento en enero, en febrero, luego una en marzo, que de hecho no estaba, uy, perdón, ah, perdón, no estaba muy claro y bueno, pues aquí vemos como incluso en marzo luego volvió a recuperarse ligeramente el vórtice también, como vemos aquí, ¿vale? Con lo cual, el 2024 también hubo un calentamiento súbito y de hecho en el 2023, eso, al menos en enero, eso que mostraban, que esos recortes que os he comentado del país, no, del mundo, en donde hablaban de la ocurrencia en enero de un calentamiento súbito, pues justo, al menos el de enero fue un minor warming. Luego se estuvo hablando también, luego ya en febrero sí que pareció que hubo uno, ¿vale? Entonces, bueno, eso sería una de las preguntas. En cuanto a lo que Y, y comentas permí- del niño, y permíteme que añadir, sí, Blanca, que efectivamente previamente a este calentamiento sí que hubo un niño. En este caso sí. sí, eso En este es, caso sí que hubo un niño. efectivamente. Es verdad que, a ver, Pero en febrero de 2023 también hubo uno y sin embargo fue niña. O sea que me gustaría eso, que sí, la gente tampoco considere que es algo sistemático, porque están los otros precursores, como es el caso de la claro, cólera. a ver, Vale. ahí y por eso precisamente tenemos que seguir estudiando sobre ello, ¿no? Precisamente, yo siempre digo, sobre todo cuando doy clase también, que en todo tenemos que el sistema climático es muy complejo, ¿no? Y que entonces pues hay interacciones de todo con todo y entonces pues que no solamente porque solamente esté influyendo una sola cosa, como por ejemplo lo que comentas de solamente o el niño o la niña. La cuestión de la niña de todos y el niño es verdad que es un tema peliagudo. La verdad es que no tengo aquí, uy, voy a buscar porque tenía preparadas alguna cosilla, porque ahora como nos vamos este año a meternos en una en principio en una niña, había cogido algunas figuras precisamente para explicar lo de la niña, pero bueno, también hablo se puede, mirándolo al revés, lo miramos como el niño, ¿vale? Lo que sucede con el niño es que, como todos sabremos, pues asociado al niño tenemos una intensificación de la baja de las aleutianas, ¿vale? Aquí, como digo, esto está puesto para la niña, con lo cual lo que tenemos, este es el geopotencial EDI en 500 hectopascales, pero podemos pensar, pues eso, si le damos la vuelta a los valores, más o menos, porque, bueno, no es existe una cierta simetría, pero bueno, más o menos tendríamos lo mismo para el niño, ¿no? Entonces, precisamente lo que se produce durante el niño es una intensificación de la baja de las aleutianas. Y eso da lugar precisamente, justo además, a una intensificación de la actividad de onda, justo de número de onda 1, la que son las ondas más largas. Entonces, en principio, normalmente, pues está relacionado con pues justo lo contrario de lo que veríamos aquí. Pues si estas son las anomalías del flujo de Elias-en-Pan que mostraba antes, que vemos entonces dirigido hacia abajo, pues tendríamos una intensificación de la actividad de onda y tendríamos, pues de nuevo, si aquí lo que vemos para la niña en la evolución es de la media zonal del viento entre 50 y 70 grados norte, pues vemos anomalías positivas, pues lo que tendríamos es unas anomalías negativas. Tenemos, pues eso, en principio un vórtice más débil asociado al niño, que eso está bastante claro. Y entonces, pues si ya de normal tienes un vórtice más débil asociado al niño, pues en general, pues en principio nos vamos a esperar, cabría esperar pues también una mayor frecuencia de calentamientos súbitos. Y lo contrario en principio con la niña.
Digo todo esto en principio con la niña porque efectivamente luego, bueno, se ha visto que asociado a la niña en ocasiones existe un fortalecimiento de la actividad de onda de número 2, del número de onda 2. Entonces, bueno, en ocasiones también existen calentamientos súbitos durante la niña, ¿vale? Pero bueno, en términos en promedios, existe una mayor probabilidad de ocurrencia de calentamientos súbitos por esa intensificación de la baja de las aleutianas en la troposfera y demás, que genera una intensificación de la actividad de onda hacia la estratosfera, ¿vale? Y un debilitamiento del vórtice. Por tanto, bueno, eso sería un poco la relación con el niño, ¿vale? Es verdad que también dentro del mundo el niño también, de nuevo, también hay muchísimas características y cuestiones importantes a considerar y siempre hay, como ya se dice, que los niños pues hay como también de distinto tipo, que hay veces en los que las anomalías de las SSTs de la temperatura de la superficie del mar están más localizadas, esas anomalías cálidas cerca de la costa de América, ¿no? De Sudamérica, y hay otras veces en las que las anomalías más importantes cálidas se encuentran más en el centro del Pacífico. Entonces, se tiende a pensar que son más cuando las anomalías están cerca más de Sudamérica, cuando hay un mayor efecto sobre la estratosfera. En fin, mucho. Y no sé, creo que has preguntado algo más, no sé si Sí, se me pero olvida mira, algo. sí, sobre la QVO, Ujú. pero mira, antes de que nos hables sobre ello, hay un par de preguntas en el chat, Vale, muy te la bien, formulo. vale. Uno de ellos dice, Perdona, Encarna. Tienes sí, a 2 personas levantadas las manos, a 3, sí, pues que mira, entraban antes de las preguntas. pues por eso voy a formular las preguntas que están en el chat, que se han animado justo cuando has empezado a explicar mi pregunta. Bueno, vamos por parte. Mira, lo has comentado ligeramente, pero a ver, una pregunta es, ¿por qué son menos frecuentes estos calentamientos súbitos estratosféricos en el hemisferio sur? Esto es una pregunta. Ujú. Y ya te concateno luego también con otra que nos formula Paco Martín, que dice que referente al calentamiento que nos has comentado de 2010, de 2023-24, dice que el Metofis detectó 3 Sí, calentamientos en el llamado invierno extendido de noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo del 23-24 y eso es. que comenta que fue un hecho único que se produce una vez cada 250 años, favorecido en este caso por el niño. Así que gracias, Paco, por tu aportación. Sí, bueno, lo Y que pasa es que es un poco complicado lo de decir, bueno, supongo que porque se han hecho estudios y demás, ¿no? De tiempos de retorno y demás para decirlo de los 250 años, porque hay que tener cuidado porque, claro, de datos de la estratosfera tenemos, el registro de datos es relativamente reciente, ¿no? Con lo cual, pero bueno, sí, efectivamente esto es altamente. Antes, en la década del 2000, bueno, y alguno más, ha habido algún invierno en el que existían 2 calentamientos súbitos, en los que se producían 2 calentamientos súbitos. Normalmente tendían a ser a primeros de noviembre, diciembre y luego otros como en enero, febrero, así muy diferentes. En el 87-88, por ejemplo, también sucedió algo parecido. Y es verdad que este año ha sido es bastante atípico. Lo que pasa que es verdad que se producían estos momentos de inversión del tiempo, del viento y luego otra vez volvían. Eran como relativamente como muy cortitos, a lo mejor en duración con respecto a otros en otras ocasiones. Pero sí, efectivamente es algo bastante atípico. Y la otra pregunta, lo de los calentamientos súbitos en el hemisferio sur, bueno, pues es lo que he comentado. Principalmente tiene que ver con la actividad de onda, de ondas de Rossby, ¿no? Ondas planetarias. Y como consecuencia de esa diferencia en la distribución de la masa continental y del océano, pues son muy distintos, tenemos unos mayores contrastes y tal en el hemisferio norte que en el hemisferio sur, con lo cual da lugar a una muchísima mayor actividad de onda en el hemisferio norte que en el hemisferio sur. Y eso hace que en el hemisferio norte el vórtice, perdón, esté de normal mucho más débil. Eso hace, de hecho, que al estar más débil también favorezca también
que se pueda propagar una mayor cantidad de actividad de onda hacia la estratosfera, que luego también rompa, mientras que en el hemisferio sur lo que tenemos es un vórtice muy, muy, muy fuerte, unas temperaturas en la estratosfera polar en invierno más bajas que en el hemisferio norte, y eso hace que sea un vórtice que sea mucho más complicado perturbarlo. Dicho esto, he de decir que, de hecho, una de las razones por las que el agujero de la capa de ozono y demás se encuentra en el hemisferio sur y no en el hemisferio norte también precisamente tiene que ver también por esas temperaturas que se alcanzan de normal mucho más bajas en la región polar de la estratosfera en el hemisferio sur que en el norte en invierno. ¿Qué más? Y luego, es verdad que se ha visto, como he dicho, se produjo uno en el hemisferio sur que se producía, pues, usando esta gráfica, también una pequeña, esa inversión del viento y luego recuperación en septiembre del 2002. En el septiembre del 2019 también se produjo un aumento rápido de la temperatura en la estratosfera polar en el hemisferio sur. Lo que pasa que en esos casos no se produjo el vórtice se deceleró muchísimo, pero no se produjo una inversión del viento de esa circulación, al menos en 60 grados norte, en 10 hectopascales, que es como lo que se toma como la métrica, ¿no? Entonces, lo que se produjo es lo que llamamos un minor warming. Pero aún así, por ejemplo, incluso se vieron efectos también de hecho, en la troposfera. De hecho, en Australia, por ejemplo, esos incendios forestales que hubo tan fuertes, se ha relacionado también con la ocurrencia de ese calentamiento súbito en el 2019. Pero minor, Vale. que llamamos menor. Tenemos una cola en preguntas. Un chat de alguien que no sé quién es, pero bueno, que pregunta, ¿alguna relación entre estos fenómenos con el aumento o disminución de borrascas? Y primero esto, y luego pues tenemos a 3 personas para intervenir. Bueno, a ver, una de las cuestiones importantes en el caso del... Me vengo para acá. Vamos a ver, me vengo para acá. Una de las cuestiones importantes, por ejemplo, tras la ocurrencia de calentamientos súbitos, lo que pasa es que lo que se llaman los storm tracks, la trayectoria de las borrascas, se desplaza en la región del Atlántico, se desplaza hacia latitudes más bajas. De hecho, esa es una de las razones, está muy relacionado también con que tengamos esas anomalías de precipitación, por ejemplo, tan elevadas en la península ibérica tras la ocurrencia de estos calentamientos súbitos. Entonces, en esos términos también, pues sí, o sea, nosotros sí, por ejemplo, en la península ibérica, pues sí que vamos a tender a ver un aumento de las borrascas que nos vayan llegando más a nuestras latitudes. ¿Y cuál era lo otro? No, y ahora paso la palabra a Ernesto, que quiere formular sí. una pregunta. Ernesto. Hola, buenas tardes. ¿Se me oye? Sí, perfectamente. Vale, muchas gracias, Blanca, por esta charla tan ilustrativa y tan clara. Me gustaría preguntarte sobre, has comentado algo en la charla, sobre la capacidad que tienen actualmente los modelos para no tanto. Tú has mencionado hacer predicciones con cierto skill una vez que inicializas con un suceso de calentamiento súbito ya desarrollado, pero yo te quiero preguntar por lo anterior, la capacidad de los modelos para predecir el desarrollo de un calentamiento súbito. Que entiendo que es una capacidad bastante restringida en cuanto a número de días. Y también con esto, si tienes alguna idea de qué modelos de todos los que hacen predicción estacional operativa son capaces de predecir mejor el desarrollo de los episodios de calentamiento súbito estratosférico, sobre todo de cara a
pues a prestarles más atención para conocer en el plazo de unos días el desarrollo de estos fenómenos. Pues la verdad es que es una pregunta muy interesante. Pues efectivamente, la verdad es que desafortunadamente lo que se dice es que más allá de 10 días, en general los modelos sobre todo los que se preocupan de ellos son de los modelos de S2S, de predicción subestacional a estacional. Pues más allá de 10 días 10 días, 2 semanas es bastante complicado. Tenemos unas probabilidades bastante bajas, un skill muy bajo para la predicción de los calentamientos súbitos en general. De hecho, precisamente justo estoy participando en un estudio en el que comparamos en distintos modelos de estos de predicción subestacional a estacional el calentamiento del 2018, el calentamiento hubo otro en el 2019 y luego el calentamiento, el que he comentado el calentamiento menor del hemisferio sur en el septiembre del 2019. Entonces, lo que vemos, y algo que no nos sorprende tampoco, es que hay ciertos tipos depende también del tipo de calentamiento súbito, que parece que los modelos son capaces de captarlo o de simularlo antes que otros. Los calentamientos súbitos, que me vengo para acá, esos que he comentado que tienen que ver más con también, pues estos en los que el vórtice se rompe en dos, que además tienen que ver sobre todo también mucho más, pues ya no solo con propagación de ondas desde la troposfera hasta la estratosfera, sino que también con otros fenómenos también de amplificación de ondas, por ejemplo, dentro de la estratosfera. Esos todavía los modelos tienen muchísimos problemas para poder reproducirlos. De hecho, comparamos las simulaciones, tenemos solamente, desafortunadamente en ese estudio solo tenemos las de si el calentamiento se produjo el 12 de febrero, tenemos solo una inicialización el 25 de enero. Y en esos, pues eso, son como un poco más de 15 días, ¿no? Prácticamente ningún modelo en promedio, en el promedio del ensemble fue capaz de reproducirlo. Sin embargo, el calentamiento del 2019, también con una inicialización también de algo más de 2 semanas, sí que la mayoría de los modelos, la media del ensemble era capaz de reproducir ese calentamiento súbito, porque en ese caso el del 2019 era más de este estilo, que era más pues que se ha ido propagando, actividad de onda se ha ido rompiendo, actividad de onda intensa se ha ido rompiendo y ha dado lugar a ese desplazamiento del vórtice hacia latitudes más bajas. Y entonces, en cuanto a dentro de todos, porque tenemos creo que son como 8 o 9 modelos que estudiamos y comparamos, y precisamente pues quizá al menos en estos 2 o 3 calentamientos súbitos que comento, pues los mejores son el IFS, claro, todos los los GLOSY 6. También tenemos dos versiones y esos tres modelos lo hacen bastante bien. Y el CNRM, el francés, el CNRM, el de Météo France, también es capaz, de hecho es el que mejor, dentro de lo mal, bueno, dentro de que no son capaces de reproducir de simular el calentamiento del 2018, es el que más miembros del ensemble sí que es capaz sí que tienen un calentamiento súbito. Lo cual esos serían los modelos que veo que funcionan mejor. A ver, hay alguno de los modelos que tenemos metidos que, por ejemplo, que tienen como el CAM6, el CSM2 CAM6, que son modelos que tienen el tope muy abajo, ¿no? Dentro de la estratosfera. Entonces, por ejemplo, pues tiene sentido que los modelos low top que se llaman, pues que tampoco puedan simular también todos los procesos en la estratosfera, por ejemplo. Entonces yo esos los descartaría. ¿Vale? Y no sé, no sé si has respondido. Sí, perfectamente. Muchas gracias. Nada. Blanca, el siguiente, Ángel Rivera, por favor. Hola. Ángel. Pues no sé, bueno, pues si Ángel no interviene, pues pasamos al siguiente. José María. Hola, buenas tardes. Hola. Hola, José María.
Hola Blanca, enhorabuena por la charla que nos ha dado, muy interesante. Gracias. Quería preguntar, bueno, a mí me parece que se está observando que las precipitaciones en la península se han desplazado de mes, ¿no? Es decir, antes, por lo menos en la mitad meridional de la península, noviembre y diciembre eran los meses de más precipitación. Y ahora, bueno, pues casi han bajado, siguen siendo de bastante precipitación relativamente, claro, y han pasado, sin embargo, a ser más bien en marzo, o final de febrero, marzo, y eso, las precipitaciones, con el peligro de que la Semana Santa siempre está amenazada, que en eso sabe que tanto lo seguimos, ¿no? Y me da la impresión a mí de que siguiendo el tema del vórtice polar, veo yo que normalmente a final de noviembre, principio de diciembre, está muy fuerte. Entonces pienso que es difícil que puede ser esa una clave en que el desplazamiento, en que haya últimamente menos calentamiento súbito al final de año, y ya a partir de enero pues puede haberlo, ¿no? Da la impresión de que sí ha habido, si tú notas, si eso se puede achacar el hecho de que esté tan fuerte el vórtice polar al final de año al calentamiento climático por el aquello del CO2. Bueno, a ver, las proyecciones, voy por parte de las proyecciones, de hecho, para el vórtice polar son bastante complicadas. De hecho, es otra de las grandes fuentes de incertidumbre. No he querido hablar en la charla de ello porque es una de las grandes fuentes de incertidumbre y porque parecería que efectivamente el vórtice va a tender a intensificarse, ¿vale? Como consecuencia de los gases de efecto del aumento de los gases de efecto invernadero y el enfriamiento radiativo. Pero por otro lado también tenemos la parte dinámica, y es que también pues parece que la actividad de onda que llega a la estratosfera también puede aumentar por cambios pues en las guías de ondas, también por la propia a lo mejor generación de actividad de onda, con lo cual de hecho hay modelos que te dicen que se te va a enfriar, que el vórtice se va a intensificar totalmente con un aumento del CO2, y hay otros que te dicen que se va a debilitar, con lo cual es un poco complicado. En cuanto simplemente al cambio intraestacional, también de hecho, yo utilizaba un modelo cuando trabajaba en Berlín que efectivamente nos veía que se modificaba también que en el futuro no cambiaba mucho la frecuencia de calentamientos súbitos, y entonces, pero que sí que se veía un cambio en la estacionalidad, y que si normalmente tienden a producirse general entre en las observaciones al menos de enero a marzo, ¿vale? Algunos en noviembre, diciembre también, pero muy poquitos, sobre todo en enero a marzo, pues entonces que esa diferencia como que iba a intensificarse. Sin embargo, es que, por ejemplo, ese modelo que yo utilizaba, pues lo que pasaba es que tenía un problema, un sesgo, y era que tenía muchos calentamientos súbitos en noviembre y diciembre. Entonces, bueno, pues hasta qué punto a lo mejor nos podemos fiar de eso, porque de hecho yo estaba súper contenta de ese resultado, y luego me fui a buscar a otros eventos, otros modelos, y a lo mejor encontraba todo lo contrario. Entonces, ahí es un poco complicado. Por otro lado, en cuanto a lo que comentas con la conexión con la troposfera, primero hay que tener en cuenta que el acoplamiento es bastante mayor a partir de finales de diciembre, porque sobre todo durante pues, octubre, noviembre, incluso primeros de diciembre, lo que sucede es que el vórtice todavía está más regido por procesos radiativos, le llama menos actividad de onda, y lo que se está es formando, y es como digo, es cada vez está menos acoplado con lo que sucede más abajo, ¿vale? Es a partir de mediados de diciembre cuando de normal la actividad de onda es mayor, y entonces pues se producen más calentamientos súbitos, y también se produce pues también un mayor, luego que esa señal baje más hacia la troposfera. Entonces, bueno, no sé si desconozco porque, bueno, obviamente, como además estudio la troposfera, estudio también el acoplamiento con la troposfera, y pues estudio el JET, por ejemplo, en la troposfera también para mí, lo estudio bastante, pero bueno, desconozco exactamente todo esa tendencia en lo que comentabas de la precipitación en noviembre-diciembre, pero
pero no sé si que haya disminuido en noviembre y diciembre, yo no tengo tan claro que se deba, o que sea una influencia muy fuerte al menos del estado del vórtice. ¿Vale? Sí que puedo pensar, y de hecho, pues cuando se producen tanto esos calentamientos súbitos que comentaba, como también en la tesis, de hecho, también vi que, por ejemplo, cuando se rompe, porque hay un momento, estos calentamientos de los que he hablado se producen de vez en cuando, algunos inviernos. Pero hay otros calentamientos, hay el paso de la circulación de invierno a la de verano, eso se produce todos los años, es obvio. Y normalmente tiende a producirse justo en el paso, suele ser también en un momento dado, en algunos casos más abrupto que otro, pero suele ser algo abrupto. Y se ha visto también que el momento en el que ocurre esa transición, que puede ser desde marzo hasta hasta mayo, pues también, por ejemplo, afecta a la circulación euroatlántica, y de hecho veíamos cambios, por ejemplo, en la localización de la trayectoria de las borrascas. Con lo cual, pues eso sí que también puede... Sí que yo no digo que parte de las precipitaciones, sobre todo muy persistentes, pueda en enero, febrero, marzo, puedan estar relacionadas con ocurrencia de calentamientos súbitos. Eso ahí puede ser más... Así que puedo relacionarlo. Muy bien, muchas gracias. Muy interesante. Gracias, Blanca. Estoy viendo que Ángel Rivera ha vuelto. No sé si Ángel quieres hacer alguna pregunta. Habías pedido la palabra antes. Veo que tienes el micrófono abierto. Y si no, pues, bueno, ya quizás es un poco tarde, pero de todas maneras no me gustaría acabar la charla, Blanca, sin que hicieras un comentario, aunque sea breve, sobre el precursor de la oscilación cuasi-bienal, porque de hecho en la charla de junio, en la que se estuvo hablando sobre la circulación estratosférica, uno de los asistentes pues preguntó al respecto, ¿no? Y entonces pues yo ya dije que bueno, que sobre eso se hablaría en un seminario posterior. Entonces, Vale. ¿te importaría comentar algo al respecto? Sí, claro, por supuesto. Pues a ver, bueno, lo pongo así para ayudarme un poco del esquema. Lo que sucede es que las ondas de Rossby que comentaba solo se pueden propagar cuando tenemos vientos del oeste, ¿vale? Entonces, bueno, pues por eso de hecho sucede todo esto que estaba comentando y esa propagación desde la troposfera hasta la estratosfera y demás que comentaba de esas ondas, pues también pues, está justificado que se produzcan en invierno, ¿no? Que es cuando tenemos vientos del oeste en la estratosfera polar. Lo que sucede es que también, voy a ayudarme de aquí para tener esta zona, ¿vale? Tenemos esa oscilación de vientos cuasi bienal en la estratosfera ecuatorial entre 10 y 50, bueno, un poco más de 10 y 50 hectopascales, un poco más abajo en esa zona, tenemos una oscilación cuasi bienal, una oscilación de los vientos y oscilan entre vientos del este y vientos del oeste. De igual modo, lo que nos va a pasar es que, a ver, irme aquí. Vale, lo que nos va a pasar es que si tenemos esa propagación, ¿vale? Esta es la típica, la climatológica, vemos que hay una parte, bueno, pues que va a tender las ondas, van a tender a irse, si aquí estamos en latitudes medias, ¿vale? Pues que hay parte que se tiende a ir, como vemos, también hacia latitudes más bajas. ¿Qué pasa? Esto sería la climatología, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Si lo que tenemos en esta región, ¿vale? Son vientos del este, ¿vale? Pues estas ondas, ¿vale? Esas ondas de Rossby no van a poder realmente pues irse hacia latitudes más bajas, porque tenemos vientos del este, no se pueden propagar hacia allí. Entonces, mientras que cuando tenemos vientos del oeste, pues sí que van a poder irse hacia allá, ¿no? Entonces lo que sucede es que durante la fase este de la oscilación cuasi bienal, pues tenemos una mayor cantidad de ondas que en lugar de irse, claro, las que se van a ir hacia latitudes bajas, pues no se van. Y entonces tienden a irse más hacia latitudes más altas. Entonces, normalmente se dice que asociado a la oscilación cuasi bienal, en la fase este, tendemos a tener un vórtice más débil
Y entonces, porque tenemos mayor actividad de onda que va hacia latitudes más altas, y entonces pues que tenemos en principio una mayor frecuencia de calentamientos súbitos que en el caso de la fase oeste de la oscilación cuasi bienal. Eso es básicamente. Luego, lo que pasa es que también Van Loon y Lavisque, hay algunos autores, sobre todo ellos, que mostraron que no era tan directo lo de fase este y fase oeste, sino que tenía que ver también influyendo la actividad de onda y que había como unas combinaciones ahí entre la actividad solar, entre la actividad solar y la fase de la QBO. No sé, yo la parte de justamente el efecto de la fase de la QBO sí que se ve, porque además, de hecho, hay veces que la QBO es como tiene que ver con ondas más pequeñas y demás, que muchos modelos climáticos no son capaces de reproducirlo. Entonces, para lidiar con ella, hay veces que simplemente en esas simulaciones lo que se hace es poner como unos valores como vientos del este en esa zona, suavecitos, pero bajitos, pero vientos del este, ¿no? Débiles. Entonces, sí se ve que cuando sucede eso, normalmente ese modelo tiene muchas veces, o al menos en esas simulaciones, tiene un vórtice más débil y una mayor frecuencia de calentamientos súbitos, en muchas ocasiones, ¿vale? Cuando han hecho eso. Con lo cual sí que se ve, yo creo que sí que se ve ese efecto de la fase de la QBO en el vórtice polar y luego en la frecuencia de calentamientos súbitos. Lo de la actividad de la actividad solar que comentabas tú antes es más combinada con la QBO, cada vez se está descartando más. Gracias por esta aportación, además de la conexión que has hecho ligando el comportamiento de cómo se disipan las ondas en las latitudes medias, conectándolo precisamente con lo que es la QBO, es decir, con la situación de los vientos en la estratosfera ecuatorial, lo cual ayuda un poco pues a enlazar estos dos fenómenos, ¿no? Pero el mensaje fundamental que yo quiero que de alguna manera quede bien claro es que efectivamente son varios factores los que actúan como potenciales precursores. Y no solamente esto, sino también, como habías comentado durante la charla, la parte de la contribución de los bloqueos también, con lo cual es una combinación tal que no es fácil atribuir siempre solo a un determinado precursor el que pueda ocurrir o no ocurrir un calentamiento súbito. Es decir, que la cosa no es tan simplista como algunos pretenden, sino que seamos conscientes de que es una combinación y que ahí, afortunadamente, disponemos de los modelos en los que, de alguna manera, de la mejor manera posible, actualmente, podamos combinar todas estas posibles contribuciones que a veces entre ellas también tienen efectos contrarios, con lo cual de alguna manera se disipan entre ellos sus efectos. Bueno, sí. solamente... nada, ya te dejo a ti que termines. No, nada, simplemente decir... Esto. Ay, perdón. Es que como no te veo... Por favor. No, simplemente decir que un ejemplo más claro es que incluso el ENSO y la QBO, además entre ellos también interaccionan, con lo cual es que ya es todo todo existe interaccionando con todo y es mucho más complicado, sí. Nada más, ¿eh? Es que como no veo solo la presentación... Disculpa, ahora ya me voy a mostrar, es que no quería pues que aparecieras tú. Bueno, pues nada, ya es un poquito tarde. La verdad que a mí particularmente se me ha pasado un rápido, pues prácticamente casi hora y media. Agradecer a los asistentes que hayáis estado ahí, también la paciencia por estar todavía. Disculpad la espera en poder intervenir, pero bueno, al final, pues... tu charla, Blanca, tu exposición ha suscitado pues la suficiente curiosidad como para que hayan tenido que esperar para poder hacer sus intervenciones. Así que, de nuevo, muchas gracias a todos, especialmente a ti, Blanca, por tu tiempo, que lo tienes bien escaso. Y nada, y emplazaros para la próxima charla Habla Morán, que bueno, que todavía no lo tenemos muy establecido, pero que estéis al tanto.
y sobre todo los socios que, bueno, que recibierais información al respecto cuando se acerque el momento. Así que muchas gracias por todo y bueno, y lo dejamos aquí. Adiós. Dios. Adiós.